¿Es necesario invertir en un fichaje en el centro del campo? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar si el Real Madrid necesita o no hacer inversión en forma de fichaje de cara a la próxima temporada en el centro del campo. Se está hablando de cara a 2023 de algunos futbolistas donde el Real Madrid se postularía como un equipo que invirtiera dinero en esos jugadores. Hablamos de Jude Bellingham, que es el nombre que más ha sonado en este canal, tras distintos movimientos en forma de informaciones que están saliendo al respecto, donde el Real Madrid estaría en la puja. También se ha hablado de que el Liverpool estaría en la pole position para hacerse con sus servicios, pero con un Real Madrid que estaría muy interesado en hacerse con los servicios del futbolista nacido en Birmingham. De hecho, en el propio chiringuito comentaron José Álvarez, que cada uno le dé la credibilidad que quiera, que el futbolista habría determinado que su deseo es jugar en el Real Madrid. Cierto o no, lo que sí que parece evidente es que el Real Madrid tiene interés en hacerse con los servicios de Jude Bellingham. Y por otra parte, en las últimas horas y días ha salido el nombre, a otro nivel, obviamente, mediático, pero el nombre propio de Joao Gómez, centrocampista, joven centrocampista de 21 años del Flamengo, futbolista que juega en un posicionamiento bastante similar a Carlos Enrique Casemiro. Es decir, se hablan de centrocampistas de cara a la próxima temporada. Y digo yo, ¿el Real Madrid debe invertir mucha pasta en el centro del campo de cara a la temporada 2023-2024? Pues hombre, yo aquí diría depende, pero particularmente no creo que el Real Madrid deba hacer un gran desembolso en el centro del campo, teniendo en cuenta que ya este verano nos hemos gastado 80 millones en Aurelien Tchouaméni, que tenemos a Eduardo Camavinga, que tenemos a Fede Valverde, que tenemos todavía a Luka Modric y Toni Kroos, y que Dani Ceballos es una incógnita, pero a día de hoy es centrocampista del Real Madrid. Es decir, ¿por dónde entendemos que el Real Madrid debería invertir pasta, invertir dinero, invertir progresión y mejora? En la fase ofensiva, en la parte de ataque del Real Madrid, es donde entendemos que Florentino tiene que meter un caudal económico importante. Los nombres los ponéis vosotros. No voy a empezar a hablar que si en Nkunku, Haaland, tal. Sea como fuere, el Real Madrid, donde parece evidente que tiene que marcar un impulso, es en la línea de ataque y no tanto en el centro del campo. Es verdad que hay que ver qué pasa con los contratos de Kroos y Modric que terminan en 2023, pero a mí se me haría raro que al menos uno no renovara, o Kroos o Modric. Raro se me haría. Y entonces, teniendo en cuenta ya los perfiles titulares que tenemos en esa demarcación, me llamaría bastante la atención que el Real Madrid invierta mucho dinero. Yo no sé si a lo mejor, pues, lo de Joao Gómez económicamente puede encajar. Si son 30 millones de euros no es lo mismo que meter más de 100 millones por Jude Bellingham. Aunque por otra parte Bellingham obviamente en Europa está testado a diferencia de Joao Gómez. Eso también parece obvio. Pero en resumidas cuentas, por donde quiero llevar la deriva del vídeo es que pienso que Florentino Pérez, José Ángel Sánchez tienen que mirar el foco de la delantera. Es ahí donde hay que marcar las prioridades y no invertir dinero tanto y sonante en la medular madridista con los nombres propios que ya tenemos, que además la mayoría de ellos son de enorme proyección. Caso de Tchouaméni, Camavinga y de Fede Valverde. Por lo que creo que debe ir por otra línea los recursos económicos en forma de fichaje del Real Madrid. ¿Necesario? Pienso que no. Lo dicho, dependerá de los contratos que terminen. Ceballos, Kroos, Modric, pero a lo mejor buscar un perfil de una inversión menos potente, que no tenga que ver con 50, 100 millones, 70 o 30, no lo sé, pero creo que por ahí no creo que tenga que marcarse una línea principal el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Creo que hay que meter la pasta arriba. Por lo tanto, realmente no lo veo necesario meter mucho dinero y muchos movimientos a día de hoy, tal y como está la situación del centro del campo del Real Madrid. Quizá vosotros penséis diferente, quizás entendáis que hay que invertir de manera potente en la medular, que un fichaje como el de Jude Bellingham sería prioridad A, prioridad máxima, incluso a lo mejor valoréis esta opción de Joao Gómez. Lo que sea, me lo dejáis como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!